Libro de Nehemías. Hoy vamos a comenzar Nehemías. El título de la lección en esta mañana en la unidad S es conocer y obedecer la voluntad de Dios. Dios llama y llena de poder a ciertas personas para tareas específicas. Y en la lección número 17 nos dice el escritor que el versículo clave es Nehemías 2:18, que lee de esta manera: entonces le declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Fíjese que cuando estudiamos a nivel histórico de lo que estaba pasando en este momento, vemos que después de cautividad de Judá fue una provincia de Persia durante estos dos siglos, gobernada en intervalos por gobernantes judíos nombrados por el rey de Persia. Ahora, la Biblia solo menciona por nombre las historias de tres de estos gobernadores, y uno de ellos es Zorobabel, el otro es Esdras, y el que empezamos hoy, que es Nehemías. Nehemías era un judío devoto nacido en Persia. Debido a su intenso deseo de conocer y cumplir la voluntad de Dios en su vida, Nehemías se convirtió en el último gran gobernador judío de los judíos que vivía donde, en Judá, como provincia de Persia. Podemos conocer y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas si ese es nuestro sincero deseo, como era el de Nehemías. Nehemías se encontraba en el medio de oposición, pero había un gran deseo en su corazón, había una gran ambición, había un gran sueño en el corazón del hombre para hacer algo por su gente, por los judíos, y específicamente en relación al templo, la casa de Dios, la ciudad de Dios, donde estaba sin puertas en este momento. Y eso era una demostración de que había habido enemigos que habían venido a estas ciudades y se habían quedado sin defensas. Por eso era bien importante la construcción de estas entradas a la ciudad de Jerusalén. Nos dice el escritor el conocimiento de que Nehemías procuró saber y cumplir la voluntad de Dios es el conocimiento que debe haber en cada uno de nosotros. También nos dice que nuestras actitudes tienen que estar en la seguridad de Dios, de que Él va a cumplir su voluntad en nuestra vida. Es más que un conocimiento, es una actitud que cambiamos y sabemos que no importando la circunstancia en que nos encontremos, Él va a cumplir su voluntad en tu vida y en mi vida. Con sinceridad se comprometen mientras vivían a conocer la voluntad de Dios. Esa fue la conducta que les dirigió por su conocimiento, por su actitud, y que la voluntad de Dios iba a ser parte de su vida, y ese era su anhelo, y él quería cumplir esto en su vida personal, Nehemías, y quería también dirigir al pueblo de Dios en este conocimiento. Cuando Nehemías llegó a Judá, Esdras aún estaba allí, ya no como gobernador, sino como sacerdote y como escriba. Nada tiene más importancia para cada uno de nosotros que conocer y cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Vamos a ver quién lee en voz alta para que se pueda oír claro. Nehemías 1, capítulo 1, verso 1 al 6. Y vamos a ver cómo Nehemías intercede y buscamos la dirección de Dios y el favor de Dios. Y en la segunda parte de la discusión vamos a ver
cómo se reclama la promesa de Dios. Necesito otra persona que lea Nehemías 1 del 7 al 11. ¿Quién tiene del 1 al 2, al 6? Ok, María Elena. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos, para que haga ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjese qué interesante. Nehemías era un judío nacido ¿dónde? Hemos dicho ya, en Persia, que nunca había estado en Judá hasta que el rey lo envió allí como gobernador ¿de quién? De los judíos. Nehemías supo que los judíos que habían ido allá después del cautiverio vivían bien. Sus hermanos vinieron a visitarle. Supuestamente esto es lo que la historia nos revela. Y cuando le vinieron a visitar, le informaron a los judíos de Judá no estaban ¿qué? Prosperando. No solamente estaban prosperando, pero los muros y las puertas de Jerusalén, que habían sido destruidas por los babilonios, aún no habían sido ¿qué? Reconstruidas. Es interesante porque Nehemías sintió una angustia tan y tan grande por aquellas malas noticias, que las escrituras nos revelan lo que hizo el hombre de Dios. Dice que él lloró, ¿ok? Sí. Que él gimió, eso es un llanto profundo, con sentimientos, con emociones, con dolor por su gente, y ayunó y oró durante varios días acerca de la lamentable condición de Jerusalén. Esto fue lo que hizo el hombre de Dios por su pueblo. En los tiempos bíblicos, cuando vemos una ciudad sin murallas, en realidad no era ciudad. ¿Por qué? Porque estaba indefensa. Era la importancia de que las murallas, de que las puertas estuvieran en su lugar para que pudieran tener protección. En Nehemías se siente que obligado a hacer algo al respecto a la ciudad donde Dios había decidido poner ¿qué? Su nombre y su templo, donde él había decidido residir con su presencia. Y Nehemías estaba bien consciente de este factor, de esta información. Podemos ver que Nehemías conocía bien las Santas Escrituras, conocía la historia de Israel y reconoció en su oración. Es interesante porque Nehemías no solamente está quebrantado, no solamente está llorando, no solamente está tocado en sus emociones de una manera intensa acerca de la circunstancia, pero en el medio de su oración, fíjese qué bonito lo que hace Nehemías, donde él dice a Dios: porque ahora esté atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti en este día de noche, de los hijos de Israel y de tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti y la casa de mi padre. Pero a la misma vez podemos ver que reconoce Nehemías que la fidelidad de Dios con el pueblo de Dios, ¿ok? Él sabe que Dios habrá de cumplir su promesa, ¿ok?
y comienza una intercesión, no solamente confesando el problema del pueblo, el pecado del pueblo, pero a la misma vez acerca cómo Dios en su misericordia antes los había rescatado del cautiverio, los había perdonado, ¿qué? Sus pecados. Nehemías apeló a Dios apoyándose ¿en qué? En la historia, en lo que él sabía, en lo que él había visto de la misericordia y la fidelidad y el poder de Dios. Pero estaba consciente el hombre, oye, mi pueblo, Dios, necesita tu favor nuevamente. Tú lo hiciste anteriormente, tú lo puedes hacer, hemos sido desobedientes, somos culpables, pero yo te pido nuevamente que nos des una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Miren lo que dice acerca de la promesa en su oración. ¿Quién lee del verso 7 al 11? Rosa. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra depresión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Ok, interesante. Nehemías confesó, que Israel había actuado de manera mal en su relación con Dios y se había negado a obedecer los mandamientos de Dios. Él veía la reconstrucción del muro de Jerusalén como parte esencial, parte primordial de la promesa que Dios había hecho y el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero Nehemías también sabía, era un hombre sabio, era un hombre responsable. Nehemías estaba bien consciente de su posición con el rey. Él era el copero del rey, no era que él iba a decir, bueno, yo siento esta necesidad por mi gente, voy a decirle al rey, me voy. No, él sabía que él tenía sus responsabilidades y que la responsabilidad que se le había dado a Nehemías era una responsabilidad grande, porque era que para proteger a quién, al rey. Él era el que antes de que el rey tomara esta agüita que yo estoy tomando esta mañana, él la tomaba primero para estar segura que no habían puesto veneno para eliminarme como rey, y después la tomaba el rey. Una posición de confianza, una posición de autoridad, una responsabilidad grandísima. Y una de las cosas que vamos a ver cuando leamos la historia era que si usted trabajaba para el rey, especialmente como el copero o en cualquier campo de posición en la casa del rey, usted tenía que tener la sonrisa colgate, tenía que haber gozo en su cara, no podía haber tristeza, no podía haber depresión, no podía estar el rostro caído. Y aquí es donde vamos a ver que en la historia, cuando el rey llega un momento que lo vamos a leer más adelante en el próximo capítulo, ve el rostro de Nehemías caído, deprimido, no estaba actuando como él era el hombre alegre. Entonces el rey le hace la pregunta, oye, ¿qué está pasando? Y vamos a ver más adelante ese aspecto, como entonces Nehemías puede abrir su corazón al rey y como Dios abre las puertas. Nehemías, solo con el permiso y la autorización del rey,
él podía abandonar el cargo tan importante que él tenía para construir las paredes y los muros y las puertas y hacer la construcción que era necesaria en Jerusalén. Y le pide a Dios, Nehemías en su oración, es sabio, le pide a Dios que le dé sabiduría y que le dé favor con el rey. No brincó. Hay veces que nosotros somos un poquito, ayúdenme, impacientes, impulsivos. Queremos las cosas hoy, ahora. Y hay veces que en la misericordia de Dios, Dios nos dice, sí, María Elena, te voy a contestar, pero espera. Sí, Soledad, te voy a dar tu milagro, pero tienes que esperar, no ahora. Ya viene el milagro por ahí. Y Nehemías se demuestra su carácter como hombre de Dios, como líder, donde tuvo la paciencia. Fíjese que a pesar de que él era cercano al rey, tenía un lugar bien reconocido delante del rey, él no brincó. Enseguida cuando llegó el hermano, los hermanos con las malas noticias, pero yo voy para allá, habla con el rey ahora porque él me tiene que dejar ir. No, él esperó el momento, fue paciente, esperó. Y algo lindo que hizo el hombre de Dios, ayunó y oró. Hay veces que nosotros hacemos cosas sin pedirle dirección a Dios, sin ayunar, sin orar, y después estamos hasta el cuello porque nos metimos en una deuda, nos metimos en una casa, nos metimos en un automóvil, nos metimos en un matrimonio, nos metimos en una cosa que no teníamos negocios de meternos, porque no lo consultamos con Dios, no fuimos pacientes, no esperamos confirmación de Dios. Y Él quiere que nosotros aprendamos de la historia de Nehemías, donde el hombre esperó, fue paciente y esperó la dirección de Dios, porque él sabía que para Dios no había nada imposible y él era fiel. Y cuando tú y yo hacemos esto, Dios nos guía, porque Él es fiel. Él nos guía, pero nosotros tenemos que saber ser ¿qué? Pacientes y sumisos a la voluntad de Dios. No porque hay una necesidad, brincamos inmediatamente a que nosotros somos la persona que se nos ha puesto en la posición para suplir esa necesidad, ¿ok? Por eso es que es bien peligroso en la iglesia cuando hay vacíos y queremos llenar el vacío y no esperamos que la dirección de Dios y ponemos a gente donde no las tenemos que estar poniendo y nos causa más dolores de cabezas y problemas. Dios interviene y le da una oportunidad, hace una intervención con el hombre de Dios. No solamente interviene, pero vemos que Dios hace la provisión, pero vemos que a la misma vez Dios le concede a Nehemías el deseo de su corazón y abre las puertas. Vamos a leer el capítulo 1, versos 7 al 11, Soledad, y el capítulo... Ok. Perdón, capítulo 2, del 1 al 4, Soledad. ¿Y quién más va a leer? Magdalena, del 2 al 5 al 8. Soledad, 2, 1 al 4. Dios interviene y le da una provisión que la vamos a ver que es una provisión de la mano de Dios. No es de las habilidades de Nehemías, no es nada más que la mano de Dios. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante, y él tomó el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no esto, sino que quebrantó de corazón. Entonces temía gran manera. Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste
mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta. Hasta ahí. Gracias. Y sus puertas consumidas del fuego. Ok. Fíjense qué interesante. Se cree a través de los estudios históricos que lo más probable el proceso desde que vinieron los hermanos y le dieron las malas noticias de la condición de la ciudad son probablemente 3 meses. Wow. A nosotros no nos gusta esperar ni 3 minutos. 3 meses. Se cree que fue el periodo donde el hombre de Dios esperó. Nehemías apareció ante el rey ¿con qué? Con tristeza en su rostro. Y el rey lo notó y sabiendo quién era Nehemías, se inquietó por el rostro del hombre y comenzó a hacer preguntas. Tenemos que estar conscientes que pudo haber un poco de ansiedad y temor en Nehemías, porque esto no era permitido, ¿ok? Que un siervo del rey actuara de esta manera. Le pudo haber costado la vida al hombre de Dios y a Nehemías. Y Nehemías aprovecha la oportunidad, se da cuenta, para entonces ¿qué? Traerle y exponerle su corazón porque estaba afligido por la desolación que había caído sobre Jerusalén y por la capital de los judíos. Y el rey le sigue entreteniendo la conversación al punto que le dice al hombre de Dios: entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo ayudar, Nehemías, para resolver esta circunstancia? Y hay veces que tenemos grupos religiosos que dicen: no digas que tengas cáncer, no digas que tienes una necesidad, no lo confieses porque estás siendo negativo. No hay nada malo. Dios sabe ya la circunstancia. A Dios no le estamos cogiendo por sorpresa con mi cáncer, con mi crisis y con mi circunstancia. No hay nada malo con que nosotros le dejemos saber a Dios: oye Dios, este es el problema, esta es la circunstancia, ayúdame. Fíjese la oportunidad. ¿Quién lee del verso 6 al 8, por favor? Eres tú la que vas a leer, sí. Amén. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Ok, aquí está el punto clave. No era porque Jeremías era lindo, o era lo que fuera, sino que, ¿qué pasó? ¿La mano de quién? La mano de Dios estaba ¿sobre quién? Sobre el hombre de Dios, ¿ok? La mano de Dios. Y mire qué lindo lo que dice la Escritura, que Nehemías dijo: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías fue bien específico. Le dijo: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para yo edificar. Y el rey le concedió todo lo que Nehemías le pidió. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera, ¿qué? Glorificado. Las cartas, los materiales, las intervenciones. Nehemías estaba consciente de los enemigos del pueblo de Israel que todavía estaban por ahí en los montecitos y por los alrededores. Y él sabía que le iba a enfrentar, ¿qué? Oposición en la trayectoria de hacer lo que Dios le había pedido hacer. Hay veces que a nosotros nos gusta que Dios remueva todos los obstáculos, pero es que Dios, en su misericordia, Él sabe lo que está frente de ti y en mí. Y con obstáculos o sin obstáculos, Él nos va a dar victoria. Amén. Y hay veces que los obstáculos son beneficiosos para ti y para mí, para que nosotros aprendamos
a depender en Dios, a ser disciplinados, a esperar en Dios, ¿ok? Para que podamos ver cuán grande es nuestro Dios. Entre más grande es el problema, más grande vamos a ver la revelación y el poder de ¿qué? De nuestro Dios. Aleluya. Esta lección está hermosa y vamos a hablar ya mismo. Punto número 3. El pueblo de Dios se une y cumplen ¿qué? La voluntad de Dios. Participan en ¿qué? En la obra de Dios. Otro voluntario, Nehemías 2, 9 al 16. Ok, Carmen. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Hasta dónde? Hasta el 16. Fíjense qué interesante. Nehemías, el rey le da ¿qué? Soldados, ¿ok? Le da el ejército, le da jinetes para que los protejan. ¿Quiénes son los que encontró en su viaje? A los amonitas, a los samaritanos, que eran ¿qué? Parte de los enemigos del pueblo de Israel. Encuentra al gobernante de Samaria, que se llamaba Sanballat, y a su amigo Tobías, ¿ok? Que estaban juntos. Y comienzan con la primera oposición del viaje. Comienzan ¿a qué? A causar problemas. Cuando leemos la historia, una vez más, vemos la sabiduría de Nehemías. Él no fue enseguida y le dijo a todo el mundo lo que él iba a hacer. Dice la palabra de Dios bien claro, que fue entre él y Dios. Y es lo que podemos ver aún en la vida de la madre de Jesús, cuando el ángel se le reveló lo que iba a pasar. Nos dice la historia bien clara, que María, ¿qué hizo con las noticias que le dio el ángel? Las guardó ¿dónde? En su corazón. Hay momentos donde Dios nos da sueños, Dios nos da visiones, que lo mejor es que los guardemos en nuestro corazón, de vez de estar hablando, como le pasó a José, que habló y habló del sueño, y los hermanos que lo hicieron, lo vendieron, ¿ok? Y lo tiraron en el pozo, creyendo que lo iban a eliminar. Y sabio, porque Nehemías llega a la ciudad y dice que esperó ¿cuántos días para comenzar a hacer la evaluación de la ciudad? Esperó 3 días. ¿Qué estaría haciendo Nehemías en esos 3 días? Creo que voy a tomar la libertad, que aunque la palabra no lo dice, que hizo lo que había hecho antes. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno. El hombre estaba preparando su corazón para ver lo que tenía que hacer. Y dice que ni compartió con nadie, ni se llevó a nadie, se fue en la noche, hizo la evaluación de lo que había que hacer con la ciudad, y ya él sabía que Dios le iba a dar victoria, y él estaba esperando que el Señor lo dirigiera, pero fue en secreto. Nehemías pudo conocer la magnitud, pudo conocer la dificultad de la obra que tenía delante de quién, delante de él. Era grande el problema que tenía Nehemías delante de él, pero Nehemías se preparó cuidadosamente para cumplir lo que Dios había puesto en su corazón. Cuando Dios
pone algo en nuestro corazón, Él no lo pone para atormentarnos, para agobiarnos, porque no pasó, no. Lo que Él empieza, Él termina. Dios le puso en el corazón del hombre, tú vas a ser el hombre usado para restaurar las puertas, los muros, la ciudad de Jerusalén, para la protección. Y Nehemías sabía que su Dios lo iba a cumplir porque Dios había sido fiel antes, había demostrado su fidelidad. El hombre conocía la historia, había leído la palabra de Dios y él sabía acerca de la fidelidad de Dios. Vamos a ver versos 17 al 18. ¿Quién lo lee? Amén. Ok. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Hasta el 19? Hasta el 18. Ay, perdón. Está bien, amor, no hay problema. Fíjense qué interesante. Reunió ¿a quién? A los sacerdotes, los nobles, los gobernantes en el pueblo de Jerusalén y les comunicó su intención de reconstruir las murallas, la ciudad de Jerusalén. Pero vemos primeramente que animó ¿a quién? Al pueblo de Dios, animó a los judíos, animó a sus hermanos a reconstruir el muro, asegurándoles que podían contar ¿con quién? Con el favor de Dios. Que tenían no solamente el favor de Dios, pero en segundo, Nehemías pone las cosas en su perspectiva correcta. Tenemos el favor de Dios primero, recuérdense que tenemos el favor del rey ¿de dónde? De Persia. Él nos está apoyando, Él está con nosotros. Seguir a Cristo significa conocer y cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Conocer y cumplir la voluntad de Dios en todo lo que aceptamos ¿qué? En nuestras vidas. Es posible de que tú y yo tengamos que los sueños, la voluntad de Dios puede ser cumplida en nuestras vidas por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por la sangre que Él derramó. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa los obstáculos. Cuando nosotros nos permanecemos firmes y estamos conscientes que Dios está conmigo, que Dios es el que me ha llamado a esta circunstancia, que Dios me va a rescatar de este problema y no comprometemos y somos obedientes, Él lo va a hacer. Así que la sangre de Dios, para Dios no hay nada imposible y le exhortamos que nos rindamos a la voluntad de Dios y que nos rindamos a tener el conocimiento de Dios. Nuestros pensamientos, nuestro conocimiento no nos lleva a ningún lado. La manera que nosotros queremos resolver los asuntos no nos lleva a ningún lado. Ahora, cuando dependemos en Dios, Él abre puertas, Él cierra puertas, Él nos da favor aún con los inconversos. Fue lo que hizo con Nehemías. Con el inconverso rey de Persia, le dio al hombre de Dios todo lo que necesitaba para hacer lo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Amén. Ok, vamos a abrir la discusión. Sí. Como decía usted, o sea, tenemos que ser, Dios, tú me has prometido esto y yo creo en ti, yo creo en esta promesa, ¿verdad? Que para mí, a mí me funciona, porque yo a veces estoy así en situaciones bien, ¿verdad? Que se me baja el ánimo, qué sé yo, y por situaciones, y yo empiezo a decirlo fuerte solita, yo en mi cuarto, ¿verdad? Yo empiezo, Señor, tu promesa dice esto, y yo la creo, y yo la... Pues es lo que tú haces, lo que hizo Nehemías. Nehemías no le tenía que recordar a Dios de su fidelidad. Era como quien dice, en otras palabras, podemos decir, en la manifestación de la circunstancia,
como que Nehemías estaba poniendo la responsabilidad en Dios. Oye, Dios, tú dijiste que ibas a hacer esto con el pueblo, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque aquí estamos metidos en este tremendo problema. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Tú has sido fiel, pero mira, Dios, si tú lo hiciste antes, es lo mismo que tú estás diciendo. Carmen. No, ok. Es como reclamando, hermana. Reclamando, pero de una manera no autoritaria, de mi deseo, de mi manera, sumisa. Fíjate que lo que hace el siervo de Dios antes de reclamar, se humilla. Mira, nosotros la hemos embarrado, nosotros somos culpables, nosotros hemos pecado en contra de ti, Dios, pero yo sé que tú nos rescataste antes, necesitamos un favor de ti. Así que si alguien nos puede dar ese favor, eres tú. Nos puedes ayudar, y ahí es donde el hombre entra en ayuno y en oración para pedirle a Dios que haga una intervención, porque él sabía, Nehemías estaba consciente los enemigos, y él sabía que el trabajo era grande, y él sabía que de la única manera que él lo podía hacer, fíjate como el hombre sensitivo, era que la mano de Dios estuviera sobre su vida y que lo ayudara a hacer la gran obra que lo había llamado. Había temor de Dios, había, como dice Isabela, había el fuego de reclamarle a Dios, pero a la misma vez vino con humildad, ¿ok? No con altanería, no con exigencias, no con palabras ásperas y bruscas, de una manera sumisa. Ok, Dios, yo te voy a aguantar a tu parte. Tú dijiste que nosotros íbamos a hacer esto. Mira dónde estamos. Ayúdanos. María Elena. Sí, pastora, usted me quitó todo lo que iba a decir, pero qué bonito es cuando alguien se humilla, porque Nehemías, aunque él no había nacido allí y tal vez no había cometido los pecados, él se incluyó en esos pecados, y cuando se humilló y Dios vio que por él y por su pueblo, Dios lo ayudó. Y yo pienso que eso es lo que espera Dios de nosotros. Muchas veces, como decía usted, cuando queremos algo llegamos, ahora Señor, si es verdad que lo quiero esto y así rápido como uno quiere. Y muchas veces tenemos que esperar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, para que lo haga, ¿verdad? Y qué bonito es, y me volví a recordar cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, que dijo, pídanle las joyas, pídanle todo a los egipcios, ¿verdad? Y ellos iban bien ricos. Para Dios no hay nada imposible. Pero cuando nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, dice. Es como tú dices, y en esta circunstancia, fíjese que leímos, Nehemías, aún la madera que necesitaba para la construcción fue dada por no los israelitas, pero por las personas del gobierno de Persia, que eran los que, como decir, los que cortaban los árboles, los que proveían Home Depot de aquellos tiempos, ¿ok? Y él le da accesibilidad a Nehemías, el rey, para que vaya estas personas que suplen lo que él necesitaba, para que cuando él se fuera tuviera lo que necesitaba. Interesante, porque le provee hasta un ejército. Sí. Wow. Carmen. Simplemente como sintetizando todo lo que hemos hablado. Lo primero que él empezó fue alabando a Dios. Lo primero que él empezó fue alabar a Dios. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia. Empezó a hablar de todos los atributos de Dios. Después confesó los pecados. Hemos pecado, hemos sido mal. El pecado, y aceptó la culpa por esos pecados. Porque a veces confiesa, pero no acepta uno que está mal. Y luego dice, le recuerda a Dios. Le recuerdo que a Moisés le dijo que si pecaba tenía derecho a volver otra vez y tú le perdonabas. Y luego dice, lo dispersaré, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y lo pusieres por obra, yo voy a hacer esto y esto. O sea que el Señor, y él le recordó todo eso. Y luego le dice, le pone una petición específica. ¿Qué es lo que él está viendo? Te ruego, Jehová, esté atento ahora a tu oído a la oración de tu siervo, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Y luego, como consecuencia, cuando va con petición específica donde el rey, que es lo que quieres, que es lo que necesita,
a veces nos dice el Señor, bueno, ¿y qué es lo que quiere? Ay, yo realmente no sé, está confundido. Pues el Señor no puede hacer nada si usted está confundida, ¿qué es lo que quiere? Usted tiene que ser específica con el Señor, saber, ay no, es que no, esto Señor, yo creo si es la voluntad tuya y tú me has puesto a orar por esto Señor, yo creo que esta es la voluntad tuya. Señor, muéstrame y dame esta petición concreta y específica. O sea, este es un capítulo, pero clave para nosotros en todo momento que necesitamos llegar a la presencia del Señor, que siempre y a todo momento. Amén. Qué lindo, qué lindo. Es como dice Carmen, se le habrá olvidado a Dios, pero ¿para qué tenía que Nehemías recordarle a Dios? A Dios no se le olvida nada. Amén. No. Pero es como decimos, tenemos que, veces que Dios quiere que en nuestras circunstancias clamemos nuestro milagro y le pidamos a Dios específicamente. Es lo que dice mi madre en mis circunstancias. Mi madre le clamó a Dios y le pidió a Dios, no puedo tener hijos, te voy a pedir uno y te voy a pedir una hija mujer. Fue bien específica. Dame un milagro, y por 7 años oró. Dame un milagro, te lo clamo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que me des lo que tú solamente me puedes dar. Dios es fiel. Esta mañana hay mucho gozo en mi corazón porque vamos a tener dedicación de bebé en el servicio de las 10:30. Quiero que ustedes me apoyen, porque esto lo vamos a hacer siempre que hay una dedicación de bebé hispano. Detrás los hispanos nos vamos a parar y vamos a apoyar a esa familia. Cuando sea el momento esta mañana, quiero que vengan y se paren detrás de las familias hispanas para que podamos apoyar. Lo lindo es en esta mañana que Catherine y Luis van a dedicar a su niño, que Paloma y Benjamin van a dedicar a su niña. ¿Qué pasó con Paloma? ¿Qué pasó con Benjamin? ¿Qué pasó con Catherine? ¿Qué pasó con Luis? Por años han estado casados y no han podido tener hijos. Dios me ha usado para orar por gente que no pueden tener hijos y el milagro ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Pero a la misma vez yo creo que, como yo le digo a la gente, yo tengo fe de orar por ti en esta circunstancia porque yo soy resultado de esa oración. Esa fue la oración que hizo mi madre, que no podía tener hijos, y yo estoy aquí. Y en esta mañana vamos a dedicar 2 regalos a Dios. Amén. Que Dios hizo ese milagro en nuestros medios. Amén. No es la pastora Sammy, es Dios. Amén. Dios hizo el milagro en nuestros medios para que Catherine y Luis, que por 7 años han estado casados, si no me equivoco, no sé de Benjamin y Paloma cuántos años, pero que no podían tener hijos, y vamos a ver 2 cosas hermosas en esta mañana siendo dedicados al Señor. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Amén. ¿Ah? Amén. Para Él no hay nada imposible. Amén. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios. El asunto es que nosotros nos impacientamos, que nosotros lo queremos hacer a mi manera, y no es a mi manera. Nehemías es bien específico en este capítulo, como dice Carmen, capítulo 2, es bien clave, donde Nehemías dice específicamente y se alinea con los propósitos de Dios y espera en la provisión de Dios. Espera, fíjense que Nehemías ya sabía, esto es bien clave, Nehemías ya sabía que tenía la mano de Dios y el favor de Dios, pero también necesitaba el favor del hombre. Necesitaba el favor de su propio jefe, el rey de Persia. Necesitaba el favor de los carpinteros para proveerle la madera. Necesitaba el favor del ejército que él no tenía, pero lo tenía el rey, para que fueran con él. ¿Para qué? Para que lo protegieran en el camino. Necesitaba las cartas del rey, que no era judío, que no era cristiano, para que le abriera las puertas desde donde él estaba en Judá a Jerusalén. Necesitaba toda esta provisión. Entonces el hombre está siendo bien sabio. A veces que tú y yo somos cabezones. Pues Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y no esperamos la sumisión de que hay hombres
por encima de nosotros. Hay circunstancias humanamente delante de nosotros que tú y yo no podemos empujar puertas. Necesitamos el favor de Dios para que Dios nos dé favor aún con los inconversos, porque eso es lo que hace Dios. Soledad. Estaba aclarando también de lo como Nehemías trabajó en ayuno y oración. Y quien tiene ese poder y tener esa fe como el grano de mostaza, Yes. ahí crece uno. Amén. Amén. Ahí crece uno. Amén. Y no tenemos, fíjense que lo lindo, Soledad, no solamente el hombre de Dios ayunó y oró, pero no le dijo la historia a todo el mundo. Él no compartió con todo el mundo lo que Dios había puesto en su corazón que iba a pasar. ¿Ok? Hay veces que tenemos que ser cautelosos también. ¿Ok? Damos muchos detalles, damos muchos específicos. Dios nos está llamando a que hagamos algo y lo mejor es que mantengamos la boca cerrada. ¿Ok? Porque en boca cerrada no entra mosca, como decimos nosotros, ¿verdad? Eso no es de la Biblia, es de nosotros, pero tiene mucho valor. Por eso pienso que Nehemías oraba en su soledad, ayunaba en su soledad. Él hacía de que él estaba y que un día lo iba a lograr. Amén. Mover el corazón de ese rey. Amén. Y así Amén. fue. Es lo que podemos ver más tarde en la vida de Jesús, que hizo Jesús en momentos difíciles. Se fue a solas. María Elena. Bien importante, pastora, porque él nos enseña la unidad. Ajá. ¿Verdad? La unidad para hacer el trabajo para Dios, porque Nehemías no dijo, a mí me dieron la visión, es mía y yo la agarro. Ajá. Él buscó, Ajá. él se rodeó de las personas correctas. correctas, exactamente. Y entonces qué importante es hacer, cuando Dios manda a hacer a alguien, y que agarre las personas correctas para hacerlo excelente para Dios. Amén. Excelente. ¿Tú tenías tu mano levantada, bebé? Ok. ¿Alguien más? Sí, Sí, tengo Ruth. una pregunta. Si uno tiene un sueño, una visión, entonces es mejor guardarlo. Y no... Dependiendo de las circunstancias. Hay momentos que el mejor resultado es guardarlo y meditar y ayunar y buscar al Señor. O también hay momentos donde uno lo comparte con otra persona, porque puede ser que el Señor use otra persona para ayudarnos a tener la visión más clara y nos dé sabiduría para que podamos entender lo que Dios está tratando de hacer en el sueño. Ahora, cuando busques a otra persona, ¿a quién vas a buscar? Porque José se metió en problemas cuando fue a sus hermanos. ¿Será usted? Amén, amén. Ruth, Rosa. Cortito, me encanta la reacción, la actitud del rey con Nehemías, que le concedió y le perdonó, que estaba triste, pero esto me dice a mí la importancia que tiene que Nehemías se lo puso al Señor, se lo entregó al Señor y el Señor se lo dio. Y lo lindo de esa parte es, Eso me encanta. Rosa, que lo dice la Escritura bien claro, porque ese Nehemías tuvo favor con el rey, porque Dios, la mano de Dios estaba sobre la circunstancia donde estaba el rey envuelto y Nehemías había dado permiso. ¿Ok? Hay veces que Dios usa lo que no es de Dios para favorecernos a nosotros. Era el rey cristiano, era el rey judío, era el rey de los conocimientos de Dios. No, era rey, ¿ok? Inconverso, ¿ok? Pero Dios le da favor al hombre de Dios con el hombre que no es de Dios para que se cumpliera la voluntad de Dios. Carmen, levantaste tu mano. No, ok. Para él no es nada imposible. Amén. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias por conocer y obedecer la voluntad de Dios. Dios llama y llena de poder a ciertas personas para tareas específicas. Y Señor, nosotros sabemos que esas personas, cada uno de nosotros somos los que estamos aquí en esta mañana. Tareas específicas que nos has dado individualmente a cada uno de nosotros, y tú las traerás al pasado, tú las cumplirás, tú harás lo imposible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo una amiga